Buenas noches, estimados amigos. Aquí les habla el doctor Fernando Montúfar. Bienvenidos a este programa en el cual tenemos como objetivo principalmente hablar sobre lo que es cirugía bariátrica, el problema de la obesidad mórbida, lo que es problemas de diabetes, enfermedades multisistémicas que nos dan todos los problemas metabólicos. Y obviamente este programa consiste principalmente en entrevistar a especialistas que pues tengan que ver con el tratamiento multidisciplinario de lo que es la obesidad y el sobrepeso. El día de hoy es nuestro primer programa. Tenemos el gusto de estar en el Hospital Altramedic, que es el primer hospital boutique de Guatemala. Estamos ubicados aquí en la zona 10 y tenemos el gusto de presentar al doctor Germán Vargas, que es el director médico de este hospital, especialista en cirugía plástica. Es expresidente de la Asociación de Cirugía Plástica de Guatemala. También es actualmente pues, uno de los cirujanos plásticos de mayor éxito y prestigio aquí en Guatemala. Tenemos el gran gusto de conversar con él. Vamos a preguntar sobre ciertas generalidades de lo que es el tratamiento multidisciplinario de la obesidad. Principalmente el tema de hoy está enfocado al tratamiento de cirugía reconstructiva posterior a que el paciente perdió el exceso de peso en una cirugía bariátrica. Doctor Germán Vargas, bienvenido a nuestro programa. Como les repito, es un gran amigo, admiro mucho su trabajo de 20 años, más de 20 años de experiencia. Él se entrenó es egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se recibió de cirujano general en el Hospital San Juan de Dios y tiene su especialidad en cirugía plástica en Guadalajara. Bienvenido, doctor, un placer. Muchas gracias, Fernando. Un placer compartir contigo este programa y más sabiendo que lo estamos inaugurando. Claro que sí, es un gusto para nosotros tenerte aquí y bueno, te felicito en primer lugar. Este hospital, un hospital boutique, está rodeado de obras de arte y es más, yo diría que la gente que viene a hacerse un tratamiento de cirugía plástica contigo, pues también le haces un trabajo de obra de arte prácticamente. O sea, los artistas no son solo los que pulen estatuas o pintan, sino también el artista cirujano, en este caso, pues cirugía plástica, pues es una especialidad en la cual el espíritu creativo y artístico del cirujano pues se ve reflejado en los resultados pues con los pacientes, ¿no? Pues como comentábamos hace un momento, el paciente con obesidad mórbida principalmente, que le hacemos un procedimiento de cirugía bariátrica como manga gástrica, bypass, switch duodenal, etcétera, cualquiera de estos, pues obviamente el paciente después de este tratamiento tiene una pérdida de peso significativa. En algunos casos, probablemente no todos, los pacientes pues quedan con bastantes colgajos o pues su tejido pues queda bastante laxo, ¿no? Y en un momento determinado, no solo desde el punto de vista estético, sino también desde el punto de vista funcional, pues esos colgajos pueden representar una limitación para su desempeño diario. Y emocionalmente, pues también puede dar algún tipo de problema en cuanto a cómo se visualiza el paciente posterior a la cirugía. Quisiéramos saber, en cuanto a tu experiencia con este tipo de pacientes, pues en general que nos hablaras algo de esto. Cuéntanos, Germán. Sí, Fernando, muchas gracias por la oportunidad, como te lo mencioné hace un rato. Y sí, efectivamente, el manejar al paciente post cirugía bariátrica, que es el campo del doctor Montúfar, pues no es nada fácil. No es nada fácil porque estos pacientes entran pues, en un trauma, si quieren que lo hablamos así, en un trauma importante, tanto físico como psicológico, y por eso es el equipo multidisciplinario que tiene que apoyar mucho a estos pacientes en todos los aspectos. Pero desde el punto de vista nuestro de reconstructiva, estos pacientes pues siempre tienen dos problemas. Uno, cuando aceptan la obesidad y deciden realizarse una cirugía para reducir de peso, donde están resolviendo el problema de las pérdidas masivas, y después viene el segundo problema, que es cuando encuentran que los colgajos empiezan a aflojarse, la piel se empieza a aflojar y lógicamente ya no se gustan, se ven al espejo y ya no se gustan.
Entonces, ahí es donde intervenimos nosotros. Estos pacientes, como Fernando lo mencionó hace un momento, podemos tener pacientes con índice de masa corporal arriba de 30 y pueden estar otros pacientes en 26, 27 que pueden optar al tipo de cirugía. Ya la especialidad del doctor Montúfar pues decidirá qué es el procedimiento que van a realizar. Pero ahí es donde nosotros vamos a ver qué paciente se puede recuperar más rápido que otros con la pérdida de peso. Y dependiendo de esa pérdida de peso y de la flacidez de tejidos, pues son los procedimientos que nosotros vamos a sugerirle a ellos para realizar. Y no todos los vamos a poder realizar en un solo tiempo quirúrgico. Muchas veces van a necesitar 3 o 4 procedimientos para poder alcanzar el resultado que desean. Ok. Una de las preguntas principales, Germán, es, en un momento determinado, ¿esto está circunscrito a cierta edad de algunos pacientes o cualquiera puede someterse a una cirugía reconstructiva, por así decirlo, después de la pérdida de peso? No, yo creo que el paciente que decidió perder el volumen que no deseaba está apto para realizarse cualquier cirugía reconstructiva. O sea, independiente de la edad, podemos tener pacientes desde 20 años. Lógicamente, entre más joven es el paciente, mayor retracción de tejido va a tener, porque la colágena está intacta. No es lo mismo un paciente que pierde 30 libras de peso a los 25 años que pierda un paciente a los 60. O sea, ahí varía mucho y es la capacidad de la colagénesis de poder retraer la piel. Ok, digamos en tu experiencia, más o menos al cuánto tiempo posterior de llegar a su peso el paciente, al peso esperado, probablemente tal vez no sea el peso ideal, Sí. pero digamos el peso donde el paciente ya se siente confortable, ya se siente a gusto y donde nutricionalmente le corresponde estar. ¿Al cuánto tiempo después creerías conveniente hacerle un procedimiento reconstructivo? Bueno, generalmente los pacientes que se someten a los procedimientos que tú realizas están alcanzando más o menos ese nivel al año. Okay. Lógicamente hay pacientes que no pierden tanto peso y tal vez lo pueden alcanzar a los 4 o 5 meses. Yo pensaría que esperar un periodo de un año es un tiempo prudente, ¿verdad? O por lo menos que el paciente tenga durante 3 o 4 meses un control estable de la pérdida de peso y que se ha mantenido y que no ha tenido ningún tipo de rebote ni ninguna alteración, lógicamente metabólica, ¿verdad? Y nutricional al lado de del control de la pérdida de peso. Tenemos que tomar en cuenta de que los pacientes que se someten a cirugía bariátrica, bueno, en primer lugar existen varios tipos de métodos de cirugía bariátrica o varias técnicas quirúrgicas. Entre ellas tenemos la manga gástrica, que es una cirugía que ha alcanzado mucha popularidad en los últimos años. El bypass gastroyeyunal, que es una cirugía que tiene más años de estarse realizando a nivel mundial, pero que de alguna forma pues los pacientes no todos lo necesitan, ya que principalmente está enfocado a pacientes que tienen problemas metabólicos como diabetes o problemas de hipotiroidismo, etc. Pero lo que es la manga gástrica específicamente se le puede hacer a un paciente que tenga 20, 25 libras de más o alguien que tenga 400 libras de más. Entonces, definitivamente, el, el resultado estético en un momento determinado va a variar entre un paciente que solo tenía que perder 20, 30 libras a alguien que perdió 300. En este momento, pues entonces ya podemos decir que vamos a diferenciar en una cirugía reconstructiva o una cirugía estética. Entonces, aquí viene el punto, Germán. Alguien que perdió 25 libras probablemente va a tener ciertos cambios como que se le caen un poquito las mamas o que queda un poquito laxo por ahí. Estos pacientes necesitan, ¿qué es lo que necesitan principalmente? O digamos, el común denominador, ¿cuáles serían los procedimientos estéticos que necesita alguien que pierde 25 o 30 libras? Esa es muy buena pregunta porque generalmente la mayor pérdida es a nivel del área abdominal, espalda baja. Entonces, estos pacientes que pierden 25 libras, yo te hago la analogía con un paciente
que yo los someto a una lipoabdominoplastía y generalmente son pacientes que están en un índice de masa corporal de 24 o menos, que por embarazos llegaron a tener una flacidez importante y se hace una abdominoplastía. En promedio, estos pacientes están perdiendo con la cirugía que les realizo entre 12 y 15 libras de peso, haciendo una liposucción de aproximadamente unos 4 litros, 5 litros, como punto máximo por la seguridad del paciente, que es lo que estamos velando mucho ahora. Entonces, el paciente bariátrico que está perdiendo 25 libras, el procedimiento que probablemente se va a hacer en primera instancia va a ser la cirugía circunferencial, abdomen y espalda baja. En un segundo tiempo podríamos realizar un levantamiento del busto y algún retoquito del abdomen, porque esto es importante que sepa el paciente en la cirugía postbariátrica, que son pacientes que su colágena no está del todo bien. Entonces, el primer resultado van a estar contentos y conforme van pasando los meses puede ser que vean algún cambio importante y eso hay que hacerles énfasis para que tengan la expectativa real de lo que van a obtener. En un segundo tiempo se puede hacer un procedimiento adicional, por ejemplo, los brazos o la cara interna de piernas o las mamas, dependiendo qué es lo que el paciente desea, y alguna cosita se puede retocar del área para ir dejándolo en mejor resultado estético. O sea que lo que entiendo yo es que no puedes venir y hacer todo de un solo. No, no. O sea, porque nunca faltará un paciente que dice, sí, de una vez, ¿por qué no me arregla todo? Sí, y el paciente extranjero con pérdida de peso generalmente quiere venir a hacerse todo. Si quieren hacer el lifting facial, si quieren hacer los brazos, si quieren hacer una torsoplastía superior de espalda, si quieren hacer torsoplastía inferior con colgajos glúteos, abdomen, o sea, se quieren hacer todo. Es imposible, es imposible. La seguridad hoy en día, la seguridad del paciente es lo más importante. Claro. Y de eso depende. Lógicamente hay que ver que bioquímicamente el paciente esté bien, ¿verdad? Porque tienen colgajos grandes, nosotros le llamamos que tienen secuestro sanguíneo porque son colgajos tan grandes que al momento de retirarlos va una gran cantidad de sangre metida en ese colgajo. Y nosotros necesitamos estar sabidos de cómo está su hemoglobina para prepararnos previo a esto y que el paciente entienda por qué razón no podemos hacer tanto procedimiento. Al final es todo en función de su seguridad. Y es otra cosa importante que hablábamos fuera de cámaras con Germán antes de empezar el programa, de que cuándo es conveniente hacer este tipo de procedimientos. Obviamente el paciente que tiene una alta pérdida de peso posterior a la cirugía bariátrica, pues necesita un tiempo de estabilización nutricional. O sea, el paciente obviamente va a tener una pérdida de peso constante y de alguna forma rápida, y necesitamos que el cuerpo se adapte a esa pérdida de peso y que desde el punto de vista nutricional, pues el paciente tenga una estabilización, como decía el doctor Vargas, que ya se encuentre, digamos, su hemoglobina en niveles adecuados, su nivel de proteína, porque definitivamente la cicatrización a la hora de extirpar los colgajos, por así decirlo, necesita que la cicatrización esté en óptimas condiciones para no tener seromas, no tener acumulación de líquido a nivel del tejido celular subcutáneo. Entonces, existe un tiempo específico para poder llegar a esta reconstrucción o a esta cirugía reconstructiva posterior a la cirugía. Ahora, una de las preguntas muy importantes, porque es definitivamente vale la pena que el público sepa. ¿Qué paciente se le tiene que hacer cirugía bariátrica y a qué paciente se le hace cirugía plástica, por así decirlo? ¿Cuándo decidís a quién le hago esto o a quién le hago otro? ¿O primero qué y segundo qué? Sí, mira, eso es importante porque el paciente pues, desconoce esto y vienen a consultar porque quieren hacerse una abdominoplastía, pero cuando ves el índice de masa corporal que tienen, aunque les hagas la lipoabdominoplastía, no van a tener un buen resultado. Entonces, el mejor resultado estético lo van a lograr entre más cerca están del peso deseado. Si el paciente, por ejemplo, tiene 40 libras de sobrepeso, lo evalúas, le decís, mira, tenés 40 libras, ¿con cuánto te sentís bien? Pues yo con 20 que me quite estoy feliz. Bueno, el paciente puede perder las 20 libras y adicional a eso le vas a hacer el procedimiento que a lo mejor le vas a quitar 15 más. Esos pacientes son ideales porque están perdiendo un poco de peso y están logrando el objetivo. Entonces, pacientes arriba de 26% de índice de masa corporal, yo te lo refiero para que los operes
y ya vas a decidir vos qué procedimiento le vas a hacer. Lógicamente hay pacientes que dicen, yo no me quiero operar, pero voy a probar con una nutricionista a ver qué tal me va. O yo creo que lo puedo controlar con una nutricionista y voy a bajar el peso que usted quiere que baje. Pero hay otros pacientes que no, ¿verdad? Que van a necesitar una cirugía adicional, ¿verdad? O índices de masa corporal arriba de 30. O sea, son pacientes que definitivamente van a necesitar un procedimiento bariátrico. Entonces, en conclusión, es que el paciente, entre más cercano esté al peso, siempre va a tener un mejor resultado estético. Ok. Y aquí viene otra pregunta. En un momento determinado, cuando el paciente está en, bueno, aquí se habló hace un momento algo muy importante del aspecto nutricional, digamos, de que un paciente probablemente necesita un tratamiento nutricional o una dieta específica previo a una cirugía, ya sea una cirugía bariátrica o una cirugía plástica. Y aquí viene la importancia de que hay un refrán pues muy conocido que dicen que a tres puyas no hay toro valiente. Entonces, definitivamente, si nosotros pensamos que solo el procedimiento de cirugía bariátrica o probablemente solo el procedimiento de cirugía plástica es suficiente, pues probablemente nos quedamos cortos, porque definitivamente el tratamiento multidisciplinario en el problema de la obesidad o el sobrepeso es muy importante. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene una asesoría nutricional, tiene una asesoría psicológica, si aparte de eso le hacemos un procedimiento de cirugía bariátrica y tenemos la reconstrucción estética posterior, definitivamente este paciente va a tener mejores resultados a mediano y a largo plazo porque definitivamente no se le está tomando solo un aspecto del problema, sino se está tomando todo en conjunto. Entonces sí es importante la evaluación nutricional, tanto en un procedimiento de cirugía plástica como en un procedimiento de cirugía bariátrica. Ahora, otra pregunta, Germán. Aquí en Altramedic vemos que hay un spa y obviamente tienen aparatos y todo que son complementarios, me imagino, en un momento determinado a los procedimientos que tú haces de cirugía plástica. ¿En qué momento o cuándo decides tú qué aparato se le ponen antes, después, o eso en base a qué se toma la decisión? Bueno, esto sí tiene base científica porque sí se ha demostrado que pacientes que los sometemos a radiofrecuencias de primer nivel, si logramos preparar la piel, se logra preparar mejor los tejidos grasos, están más laxos y sí nos sirve realizarle por lo menos unas 2 o 3 sesiones previas a la cirugía, pero hay que individualizar cada caso. En el postoperatorio sí es mandatorio, ¿verdad? Porque el drenaje linfático y el ultrasonido también es importantísimo para ayudar a estos tejidos a que desinflamen mucho más rápido. El drenaje linfático, como te mencionaba, hay de varios tipos, puede ser manual o puede ser con máquinas. Los dos los utilizamos. Esto también tiene que ver también por decisión del paciente, qué es lo que prefiere hacer, pero importante, y ahorita estamos adquiriendo una nueva tecnología que es un láser de baja frecuencia que nos va a ayudar a reducir esa grasa que tiene el paciente sin tener ningún contacto con él. Es un láser que ya vamos más adelante, podríamos platicar de eso si les interesa. Y espero que más o menos en unas 3 semanas podamos tener la oportunidad de empezarlo a hacer. Entonces esto va a ayudar porque además de la cirugía pueden someterse a estos tratamientos y la pérdida de peso va a ser mucho más rápida. O sea que digamos, todo, no sé si se llamará aparato, Sí. ¿cómo se llama este complemento? Sí, Especialización en aparatos o no sé. Sí, es una terapia alternativa o adicional, ¿verdad? Accesoria a los procedimientos quirúrgicos. Sí, pues y obviamente estamos haciendo énfasis nuevamente en el tratamiento multidisciplinario, que en Correcto. este caso la terapia a través de aparatos posterior a la cirugía plástica, pues tiene su razón de ser y así como el aspecto nutricional es importante, pues también esto puede facilitar llegar a esa imagen o a ese resultado que el paciente busca, ¿no? Claro, claro, sí. Y definitivamente, pues me imagino que dependiendo la etapa posoperatoria en que se encuentra el paciente,
así va a ser determinado aparato que se le puede usar o no, ¿verdad? Entonces, esa es una de las ventajas que tenemos aquí en este hospital boutique, que es Altramedic, en el cual no solo el paciente tiene acceso a cirugía bariátrica, cirugía plástica, al aspecto nutricional, sino también al uso de aparatos que en un momento determinado pues nos va a facilitar llegar al resultado óptimo que el paciente espera. Ahora, hay algo muy importante y eso, ¿con qué frecuencia sucede, Germán? De que la gente normalmente viene a algún paciente y tiene la idea de que quiere quedar como un artista X o la artista Y. Te toca muchas veces bajarlos digamos, a una expectativa más realista y no querer compararse con el resultado que tiene anatómicamente un artista, por decirte algo. O sea, sí, es común que alguien te pida, no es que yo quiero tener la parte del cuerpo que igual a la de no sé quién o la de no sé cuánto. Sí. Mira, sí, y lógicamente hace muchos años era más frecuente aún, ¿verdad? Ahora ya la gente está más consciente porque hay mucha información y la pueden obtener por todos lados. O sea, ahorita la información está a la orden del día. Pero sí existe un porcentaje mínimo de pacientes que tienen una expectativa no real de lo que pueden obtener. Entonces, con estos pacientes hay que tener también cuidado porque tienes que ser muy claro y explicarles perfectamente en qué consiste la cirugía y el resultado que van a obtener para que no exista una frustración. Entonces ellos están entrando ya sabidos del resultado que van a obtener. Es muy importante, muy importante. Y eso creo que el aspecto psicológico, la preparación Totalmente, psicológica tiene sí, mucho que ver, ¿verdad? sí, que ahí comparto el concepto del paciente que sí necesita el tratamiento psicológico en tu caso y también en el mío. De hecho, nosotros en la residencia teníamos unos capítulos donde mirábamos mucho el aspecto psicológico del paciente para aprender a diagnosticar el paciente que podía ser problema desde ese punto de vista. Entonces necesitabas darle un apoyo para que entrara al momento del procedimiento ya controlado. Importante. ¿Qué porcentaje de pacientes que han pasado por cirugía bariátrica crees tú que en un momento determinado buscan la cirugía reconstructiva? Mira, lamentablemente en Latinoamérica nadie lleva estadísticas, ¿verdad? En Estados Unidos se sabe que más o menos es un 32% el paciente que se somete a cirugías reconstructivas. En Chile tienen la estadística de 20%. Yo en lo personal, como no tengo el mundo entero de los pacientes post-bariátricos, no te podría decir en qué porcentaje estoy, pero lo que sí estoy seguro es de que esto va en aumento. Y lo he visto en los últimos 5 años, que cada año que pasa hago más cirugía post-bariátrica. Entonces, pues esto yo creo que no va a bajar, salvo que los pacientes empiecen a controlar un poquito desde el punto de vista nutricional, ¿verdad? Y que tengan un poco más de educación nutricional, que eso es importante, ¿verdad? Desde fomentárselo desde niños, ¿verdad? Porque no es sano que veamos a niños menores de 10 años ya con obesidad. Claro ¿Verdad? que Claro, cada vez es más común, ¿no? además es más común. Acerca de la cirugía plástica combinada en el mismo tiempo quirúrgico con una cirugía ginecológica, digamos como una histerectomía, ¿qué experiencia hay, digamos, localmente? ¿Es común que la gente pida eso? Sí, es común, más sin embargo, te digo, desde que empezamos a tener un poco más énfasis en los puntos importantes de seguridad del paciente, esto cada vez ha ido disminuyendo más, ¿verdad? Cada vez la histerectomía ya no se combina tanto con la lipoabdominoplastía, el tipo de histerectomía que van a hacer también tiene que ver, ¿verdad? Porque hay varias técnicas de histerectomía y unas pueden ser más contaminantes que otras a la hora de combinarlo con una lipoabdominoplastía. Pero aún se siguen haciendo en Guatemala, ¿verdad? Aún se siguen haciendo, eh, pero cada vez va disminuyendo. Yo me acuerdo hace, no sé, 15, 17 años, operaban muchísimas lipoabdominoplastías con histerectomías. Este año pues ha sido un año atípico, pero por ejemplo el año pasado probablemente en combinación con ginecólogos habremos hecho tal vez 3, que es muchísimo más bajo, muchísimo.
¿verdad? Entonces yo creo que todo desde el punto de vista de seguridad, que es por lo que nosotros tenemos que velar y que el paciente tiene que entender por qué razón sí se puede o no se puede, es donde tenemos que dar un poco de conciencia. Hay un tema como el hecho de combinar cirugía bariátrica, que en algunos países se hace, combinar cirugía bariátrica al mismo tiempo que una lipoabdominoplastía. Ujú. ¿Has oído algo de eso? Sí, he oído y les voy a contar una historia que me pasó a mí en la residencia cuando yo estaba entrenándome en cirugía plástica. Se puso de moda que los pacientes que tenían cesárea o que tenían sus partos, inmediatamente se les hacía la lipoabdominoplastía. Estos pacientes, desde el punto de vista hormonal, están inflamados, es un útero grande que va a tardar unos meses en volver a involucionar y quedarse del tamaño normal. Y esos pacientes pues salían felices, las señoras. Tuvieron a su bebé, hicieron cesárea, le hicieron lipoabdominoplastía y salió bien. Pero ¿qué pasaba? A los 3, 4 meses, esa piel que había quedado tensa, el paciente empezaba a desinflamar desde todo punto de vista y entonces volvía a aparecer la flacidez de piel. Entonces, se habían hecho un abdomino para tener que repetir un abdomino 6 meses después. Claro. Pero eso fue un boom que pasó en México, en el norte de México, en Monterrey. Eh, y no te puedo decir, pues, o sea, no, los resultados malos, malos, Claro, sí, pues. ¿verdad? Entonces, puede ser que con esto ocurra lo mismo. Yo te hice la referencia de que el paciente posbariátrico generalmente necesita retoques de las cirugías y no porque esté mal operado, sino porque la colágena de estos pacientes ya no es la misma. Esta piel ya no encoge como antes. Entonces, sucede como en los embarazos de las mujeres. Después del primer embarazo hay cierto grado de flacidez, pero está bien el abdomen. En el segundo embarazo, y si fue un embarazo grande, la flacidez de piel es mayor y ya no retrae y siempre quedó ya pielita más floja. Lo mismo pasa con el paciente posbariátrico. Esa piel se estiró a tal punto que aunque le quites una muy buena cantidad de piel, siempre va a tener algo de flacidez posterior. Entonces, no creo que vaya a ser muy buena idea el que se Que esté se combine. combinando el procedimiento de Claro. prima instancia. ¿A qué edad más o menos la colágena empieza a disminuir, digamos, o empieza a ser menos favorecida en el paciente, o menos favorable, mejor dicho? Sí. A los 27 años, la hormona del crecimiento empieza a declinar, empieza a bajar y termina su actividad más o menos a los 10 años después, 37, 38 años. A partir de ese momento nosotros empezamos ya a declinar o empieza nuestro envejecimiento. Entonces, igualmente la colágena también ya no tiene ese estímulo del hormona del crecimiento y empieza a declinar también. Entonces, yo puedo operar un paciente de un lifting facial antes de los 60 años o de 60 años para abajo y yo sé que el resultado va a ser muy bueno porque la retracción va a ser importante, la respuesta va a ser 100%, pero yo no puedo garantizarte que una paciente de 72 años va a tener la retracción de piel que yo deseo. Claro. Entonces, lógicamente, pues los pacientes que se están sometiendo a cirugía bariátrica, pues es gente relativamente joven, ¿verdad? Dudo que estés operando pacientes de 70 años de una cirugía Sí. bariátrica. Entonces, pues esas pieles sí nos pueden favorecer, ¿verdad? Ok. Ahorita vamos a empezar con unas preguntas que nos hace el público en general. Una de ellas llama mucho la atención. Dice, eh, tengo las mamas, bueno, tuve pérdida de peso, más de 100 libras. Tengo, pues por así decirlo, flácidas las mamas. ¿Qué me conviene hacer? ¿Reducírmelas de tamaño o ponerme un implante? Yo creo que ahí es combinar los dos procedimientos, ¿verdad? El paciente posbariátrico siempre va a necesitar la ayuda de un implante mamario, siempre. Ok, Entonces es mejor combinarlo. Eh, en el caso de la señorita que te escribió, pues sí, eso es lo que le recomendaría, ¿verdad? Hacer la reducción del tamaño del sobre o la piel y colocarle un implantito para darle una mejor textura y un mejor soporte. ok.
Otra pregunta que me hacen aquí también es acerca de, bueno, el tiempo quirúrgico, ya más o menos comentaste que era un año después, pues prácticamente esa respuesta ya está dada. Otra pregunta también acá es sobre los implantes de glúteos. O sea, ¿qué tan conveniente es un implante de glúteo en una persona que ha tenido una alta pérdida de peso? ¿O es mejor lo que es inyectar grasa o no sé cómo le llaman a eso? Fíjate que una de las ventajas en el paciente posbariátrico es que también sufre pérdida hay mucha flacidez, presenta flacidez de piel en la parte posterior, ¿verdad? Entonces, una de las técnicas para aumentar el glúteo es hacer un lift de toda la piel del glúteo y toda la parte de la espalda baja. Eso se puede convertir en un colgajo o en un tejido eh, propio que se puede convertir en implante. En lugar de colocar un implante, toda esa franja de la espalda inferior la puedes rotar hacia el glúteo y eso te va a dar un aumento natural. El introducir grasa nunca va a tener un buen resultado en el paciente posbariátrico. Claro. Nunca. ¿Verdad? Porque es un tejido adelgazado, no es una grasa de muy buena calidad, es una grasa muy acuosa. Entonces, rotar esos colgajos le puede dar un aumento importante. Adicional a eso, también se le puede colocar un implante glúteo. O sea, el abordaje es incluso todavía más fácil porque tenemos una incisión mucho más grande, ¿verdad? Los pacientes posbariátricos, uno de los inconvenientes es que las cicatrices siempre van a ser amplias. Claro. Nunca van a tener cicatrices pequeñas, siempre van a ser cicatrices grandes, pero en varias ocasiones he tenido pacientes con esas pérdidas masivas de peso que al final me dicen, doctor, usted corte lo que tenga que cortar, que a mí no me importa tener cicatrices a cambio de quitarme esta piel colgando. Pues eso fue el sentir de varios de estos pacientes. No sé si eso va a ser un sentir general, pero al final era lo que te decía al principio. Están lidiando primero con la pérdida, con el exceso de peso que ya les molesta y por salud también es importante. Y después de que perdieron eso, ahora van a lidiar con la flacidez de piel, ¿verdad? O sea, tienen dos tiempos de la satisfacción que la están perdiendo, pero después la frustración de que esa piel ya no encogió lo que querían que encogiera y ahora hay que quitarla. Sí, ves. Aquí tengo otra pregunta. Dice, tengo 30 años de edad. A mí se me hizo un procedimiento de cirugía bariátrica en el cual perdí 25 libras. Yo me siento bien, pero aún siento que hay unas lonjitas que no me he podido deshacer de ellas. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, estos los candidatos que dijimos, ¿verdad? Que perdieron poca cantidad de peso, se recuperan más rápido. Probablemente una lipoabdomino sería lo más conveniente para ella, ¿verdad? Lógicamente hay que evaluarte, lo estoy diciendo pensando en más o menos el cuerpo que puede tener, pero no necesitaría algo más agresivo. Claro. ¿Verdad? Entonces, Ok. sí, las pérdidas, la cantidad de peso que van a perder va también íntimamente relacionado con la técnica que puedas hacer, ¿verdad? Sí, pues o sea que eso lo que de alguna forma nos pone en claro es de que pues no todos los pacientes bariátricos van a requerir lo mismo, sino siempre se va a tener que individualizar cada caso y en base a eso pues puede ser que alguien necesite pues solo quitarle un poquito de grasa sin necesidad de hacer una Sí. resección. Ahora, esa es una pregunta mía, no del público. ¿Qué diferencia hay en lipoescultura y en una Succión convencional. liposucción? ¿O qué diferencia hay? ¿Qué quiere decir lipoescultura? Fíjate que al final la lipoescultura es una liposucción, pero mercadológicamente al paciente le gusta más. Si yo le digo, ¿querés que te haga una liposucción o una lipoescultura? El paciente va a escoger la lipoescultura, ¿verdad? Porque el nombre es más rimbombante, o sea, es Sí, mejor. pues. Pero al final la lipoescultura es una liposucción donde vas a succionar grasa en áreas donde no necesita y vas a transferir grasa en áreas donde le hace falta, ¿verdad? Vas a contornear el cuerpo. Por eso el concepto de lipoescultura te puso mucho en boga, pero realmente es un procedimiento de liposucción donde vas a quitar en un lado y vas a poner en otro. Ok. Otra pregunta, ya no tenemos mucho tiempo para más preguntas, pero aquí tenemos una más. Dice, ¿cuánto tiempo tengo que estar hospitalizada después de una abdominoplastía? 24 horas.
no necesita más. 24 horas son procedimientos que los hacemos con sedación y bloqueo epidural. Los pacientes antes de las 24 horas los tenemos deambulando, inmovilizando fuera de cama, que eso es lo primordial en todo este tipo de cirugías, y 24 horas. Salvo que el paciente quiera estar más mimado, pues podría quedarse 48, pero generalmente yo te diría el 98% de los pacientes son 24 horas. Ok. Antes de la entrevista estábamos hablando con Germán sobre, en un par de años él va a tomar la presidencia de la Asociación Iberoamericana de Cirugía Plástica. ¿Nos puedes adelantar algo de eso? ¿Va a haber algún congreso aquí en Guatemala o eso simplemente es un puesto que vas a tener? O sea, ¿qué beneficios trae para los cirujanos plásticos de esta región tener al presidente de esa asociación aquí en Guatemala? Mira, la federación, pues, se formó hace 47 años, ¿verdad? Y forman parte todos los países latinoamericanos y los 2 países ibéricos. Al principio, cada 4 años había un cambio de presidente y el presidente es votado por los 23 países. Entonces, ahora se modificó, ahora es cada 2 años. Lógicamente, yo soy el primer candidato, el presidente electo de la región centroamericana del Caribe, que nunca había habido un cirujano plástico de la región en 47 años. Y esto, pues, lógicamente, nos va, como beneficio es impulsar más la región, darle más protagonismo a gente que está surgiendo, nuevas estrellas, ¿verdad? Que hay que apoyar y que les tenés que dar ese respeto que merecen. Y eso yo creo que nos va a abrir un poco el panorama en toda la región, desde el punto de vista académico, para publicaciones, etcétera. O sea, es algo que va a ser bueno. Los congresos se hacen por votación y van rotando de lugar en lugar, ¿verdad? Entonces, cada año anticipado se escoge el sitio y ahí se va a realizar, ¿verdad? Con el apoyo de la federación y el país que lo está organizando. La federación tiene muchos capítulos, que eso sería un tema ahí para poder discutir, pero muy entusiasmado de tener la oportunidad de presidir la federación. Tomo posición en octubre del 2022 y va a ser un trabajo arduo que vamos a estar ahí al pie del cañón. Muchas gracias. Pues para nosotros es un orgullo tener a alguien con tu experiencia, con ese don de gentes y el profesionalismo que siempre te ha caracterizado. Pues en general nos sentimos muy a gusto en tu hospital. O sea, aquí Altramedic, pues la verdad que llena todas las expectativas que tiene uno de un hospital boutique. Es un hospital muy lindo. Pues yo quisieras una invitación a las personas que nos están viendo de que cómo poder localizarte, a dónde te pueden llamar, te pueden escribir para que pues tengan la oportunidad de poder tener una mejor calidad de vida después de haber tenido una pérdida de peso masiva de lo que es cirugía bariátrica. Sí, muchas gracias, Fernando, por la invitación y la oportunidad de haber podido compartir contigo este programa. Altramedic, como ya Fernando se lo mencionó, es un hospital boutique, ¿verdad? Que es el primer hospital boutique en Guatemala y me atrevería a decir que en la región centroamericana. Pues la atención es de primera y eso nos estamos enfocando. Queremos que el paciente tenga una experiencia de vida diferente a un hospital tradicional. El teléfono de la clínica, que es el PBX, es 2329-6363, o me pueden escribir directamente a mi correo, que es gvargas@altramedic.com. Muchas gracias. Bueno, pues les agradecemos mucho la participación que tuvieron en este programa. Como les repito, este programa va a ser cada lunes a las 6 de la tarde. Vamos a estar tocando temas con diferentes especialistas que manejan multidisciplinariamente a pacientes que tengan problemas de sobrepeso, obesidad, y pues nuevamente pues quiero agradecer su participación, las preguntas que hicieron, muy interesantes, y pues feliz noche. Fue un gusto haber estado con ustedes y nos vemos para la próxima.